Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Señora Vicepresidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos y por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez, en términos generales existe una mayoría de 10 votos. Pues es normal en una democracia que tengamos posturas distintas. Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido. Estoy con el sentido del proyecto. Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo. Es un poder desde hace muchos años está sometido al poder económico y al poder político. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. En días recientes se ha visto una disputa entre dimes y diretes y acciones y decretos entre el Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Lucía Piña Hernández. Para explicar esto y para hablar de la situación, le agradecemos mucho a Javier Martín Reyes. Él es abogado, politólogo y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos va a desmenuzar cuál es la situación. Javier, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, Jesús, es un gustazo estar aquí contigo. Primero, la división de poderes bajo la Constitución de nuestro país es muy importante. A veces los políticos, los mandatarios e incluso los analistas piensan que todos los mexicanos están al día sobre esta situación. Haz de cuenta que estás hablando ante ignorantes, que lo estás haciendo, sobre todo yo, y podrías ser tan amable ahora sí de darnos una breve clase de lo que dice la Constitución sobre la división de poderes, más allá de lo que quieran hacer quienes encabezan al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial. Sí, claro, Jesús. Mira, yo creo que podríamos recurrir, déjame ponerlo así, a una metáfora, ¿no? Si pensamos que la democracia, que el juego democrático es como un partido de fútbol, déjame ponerlo así, los protagonistas, ¿quiénes tienen que ser? Pues las y los jugadores, los actores políticos. En una democracia, como es evidente, pues ¿quiénes toman las decisiones? Quienes ganan las elecciones, ¿no? Entonces, en el caso mexicano es muy evidente que hoy tenemos un gobierno con una enorme legitimidad democrática, que es la del presidente López Obrador, que ganó con un margen histórico en la democracia mexicana. También es histórico, Jesús, que tanto en el 18 como en el 21, Morena y sus aliados hayan, déjame poner esto así, ganado las dos cámaras del Congreso, y eso les permite, en principio, pues tomar una enorme cantidad de decisiones. La democracia se trata de eso, de optar entre diferentes programas políticos, ideologías que puedan implementar y transformar eso en acciones de gobierno. Ahora, como en cualquier juego, ¿no? En la democracia hay ciertas reglas a las que hay que ceñirse precisamente para que el juego siga siendo democrático, para que sea un juego limpio, para que sea un juego que respete diversos principios. Y en una democracia constitucional, Jesús, pues hay un principio fundamental, y es esta idea de que todos los poderes tienen que estar limitados, no hay poderes absolutos. De eso se trata el constitucionalismo. Y el límite más importante que tenemos en una democracia constitucional son esas normas que están en la Constitución. Ahora, ¿cuándo saber cuándo
las decisiones de una mayoría democrática, de un gobierno, de un presidente, de un Congreso, son acordes o no son acordes con esas reglas y con ese marco constitucional, ahí es donde surge el Poder Judicial. Y en el caso mexicano, bueno, tenemos poderes judiciales a nivel local, tenemos poderes judiciales a nivel federal, pero el órgano límite, déjame ponerlo así, el último árbitro, ¿no?, sobre la constitucionalidad de las decisiones que toman los otros actores, se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su función es precisamente esa, Jesús, ver cuándo las decisiones del gobierno, del poder legislativo, se ajustan o no se ajustan a lo que marca la norma constitucional. A la Corte no le toca decidir la política pública, a la Corte no le toca decidir qué es mejor o qué es peor para el país, eso lo decide la ciudadanía a través de sus representantes, pero en la Constitución sí tenemos ciertas reglas, ¿no? El respeto a los derechos fundamentales, el respeto a otro tipo de principios y valores constitucionales, donde a quien le toca tener la última palabra es precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la Corte hay que verla así, Jesús, como el gran árbitro o el último árbitro de la democracia mexicana. Ahora, Javier, me parece que por las décadas que hemos vivido de un gobierno priista y después 12 años de un panista, en las cuales estábamos acostumbrados a las mañas del pasado, y más bien los mexicanos acostumbrados a ver cómo gobernaban, es decir, la manipulación tanto del poder legislativo como del poder judicial por parte del presidente de la República. Toda esa ideología, todas esas mañas se suponen que debieron haber terminado con la llegada del presidente López Obrador a Palacio Nacional. Sin embargo, me parece que lo que estamos viendo y lo que percibe la gente es que se están recurriendo con otras caras a esas mañas de imponer lo que dice el presidente, pero ahora manejado desde otra perspectiva, que la gente cree que por cuestiones políticas o ideológicas la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está colocando como enemigo no solo del presidente, sino también del poder legislativo, cuando lo que dices está claro, tiene que cribar lo que en el Congreso de la Unión está mal o que no va de acuerdo a la Constitución. ¿Estoy en lo correcto? Sí, a ver, yo te diría, incluso te diría, Jesús, creo que ahí hay tres temas que son muy importantes. El primero es lo que tú dices, ¿no? Digamos, este gobierno llega y gana, creo que en buena medida, por el hartazgo que tenía la ciudadanía, ¿no? Con una clase política y con unos partidos políticos que tenían no pocos vicios, ¿no? Es decir, esa reivindicación de la honestidad, del combate a la corrupción, de el no reproducir esas mañas del pasado, creo que es algo en lo que el presidente López Obrador, ¿no?, logró hacer muy bien cuando fue candidato, y creo que así hay que entender tanto la debacle de los otros partidos políticos como el triunfo en las urnas de Morena. Ahora, yo tengo la impresión, y coincido contigo, de que muchos de estos vicios se siguen reproduciendo, pero también pensaría que hay un par de cosas adicionales, Jesús. Y la primera es que creo que hay una profunda desconfianza por parte de la coalición dominante, en particular del presidente López Obrador, hacia el Poder Judicial. Y creo que parte de esa desconfianza se explica porque en su momento la izquierda partidista, Jesús, lo que eventualmente convergió en el PRD, lo que eventualmente se dividió entre PRD y Morena y que hoy prácticamente tiene Morena, pues prácticamente nunca pudo participar, por ejemplo, de manera significativa o relevante en la designación de ministras y ministros de la Corte o de magistradas o magistrados del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, sí creo que esta es una izquierda, déjame ponerlo así, que en principio llegó con muchísimos ojos de desconfianza hacia el Poder Judicial. Esa primera parte, yo te diría, Jesús, quizá es algo entendible, ¿no? Llega un gobierno de izquierda por primera vez a nivel nacional en México, o por lo menos un gobierno que se presenta como de izquierda, y enfrente tiene una judicatura en la que, de nueva cuenta, la izquierda no había podido participar en los procesos de designación. Y hay otra parte que yo creo que esa es la todavía más preocupante, Jesús, y es que yo sí creo que el presidente de la República tiene, digamos, una concepción de la justicia que es muy diferente a la que esperaríamos de cualquier jefe
de Estado, ¿no? Y me explico. En una democracia es normal y natural que haya diferentes ideologías, que haya diferentes ideas de lo que está bien y de lo que está mal, que haya diferentes nociones de la justicia, o sea, es decir, todas y todos podemos pensar diferente y si volteamos a ver un país tan complejo, tan diverso y tan rico como es México, es inevitable que veamos diferentes concepciones de la justicia. Y lo que vemos es un presidente de la República, y lo ha dicho abiertamente Jesús, ¿no? Donde clara y contundentemente ha dicho que cuando hay que optar entre el derecho y la justicia, hay que quedarse con la justicia. ¿Y con cuál justicia hay que quedarse? Pues con la concepción particularísima de la justicia que tiene el presidente López Obrador. Y eso, sí, déjame ponerlo así, es algo muy preocupante, Jesús, porque de nueva cuenta, en una democracia, las reglas del juego se pactan, se acuerdan, se traducen en reformas constitucionales y reformas legales. Ahí están los grandes acuerdos de los jugadores políticos. Y lo que hoy vemos es un presidente a la que los derechos, la constitución y las reglas del juego que se han acordado democráticamente no le importan. Entonces, el presidente, ¿por qué dice que el Poder Judicial de la Federación está en contra de su proyecto? Pues simple y sencillamente porque la Corte está haciendo valer lo que está en la Constitución. Pero este es un presidente que en vez de tratar de cambiar la Constitución, lo que ha optado, porque ya no le dan los votos en este momento al presidente López Obrador, es simple y sencillamente, permíteme la metáfora, hacer una como suerte de narcotúneles para tratar de evitar esos límites, esas barreras, esas fronteras que marca la Constitución. Y ahí es donde entramos a terrenos muy peligrosos, porque entonces vemos a un presidente que promueve leyes que son abiertamente inconstitucionales. Vemos a un presidente que toma decisiones por acuerdos o por decretos que también van en contra de la Constitución. Y ahí tiene un juego donde de alguna manera gana pase lo que pase. Si logra que el Poder Judicial, déjame utilizar la expresión, claudique y no le ponga un límite, pues él ya se salió con la suya y se va por la libre, al margen de la Constitución y la ley. Y si por el contrario, la Corte, como lo ha venido haciendo durante los últimos meses de manera muy destacada, decide marcarle los límites y le dice que eso que decidieron no se puede conformar al marco constitucional, entonces el presidente sale a descalificar. Obviamente con una lógica electoral, Jesús. Yo creo que es clarísimo que lo que está haciendo el presidente en este momento es tratar de meter a la Corte a las urnas en el 24 y por eso vemos ese golpeteo, Jesús. Y eso está un poco peligroso porque más allá de que si es o no autónoma o independiente la presidenta de la Suprema Corte de la Justicia, Norma Lucía, o inmune a cualquier ideología política, pues el hecho de que el presidente la mencione como una especie de enemiga de lo que se quiere hacer para el pueblo, aunque no lo diga así, pero creo que la gente lo percibe de esa manera, pone en riesgo la integridad física incluso de quienes integran al poder judicial al más alto nivel de nuestra Constitución, y eso me parece muy grave, porque incluso ya hay legisladores de Morena que hablan de obradorizar al Poder Judicial, que se supone debe ser este árbitro que tú mencionas. Sí, a ver, y yo te diría, a ver, hay una parte, digamos, de responsabilidad directa, digamos, del presidente. O sea, el presidente cuando habla tiene que recordar que no es un ciudadano común y corriente, no es un dirigente partidista, no es alguien que está hablando, déjame ponerlo así, desde un plano de igualdad con el resto de la ciudadanía. Es una autoridad y como autoridad tiene que saber que tiene un micrófono muy potente y que las cosas que dice, las quiera o no las quiera, hay consecuencias. Cuando afuera de la Corte actores políticos llegan y ponen ataúdes con la figura de una ministra, Norma Piña, o de cualquier servidor público, ahí hay un riesgo que se está generando, como dices, a la integridad, a la vida de esas personas. Segundo, Jesús, esa retórica del amigo y del enemigo, pues es la típica retórica, hay que decirla, del populismo. El populismo, ¿qué es lo que hace? Plantear una falsa dicotomía. Totalmente, ¿no? Entre el pueblo bueno y virtuoso encabezado por el líder y unas élites mafiosas que son los enemigos del pueblo. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el presidente en esta última etapa de su mandato, cuando ya se le fue un aliado como Arturo Saldívar? Pues meter a la Corte y al Poder Judicial dentro de ese lado, de ese bando de los enemigos del pueblo. Eso también a mí me parece que es preocupante. Y la otra cosa, Jesús, es que
pues hay un tema, digamos, ya sistémico, ¿no? Que también nos estamos jugando, que es el tema de la independencia judicial. Es decir, esto no solo han sido ataques y descalificaciones, pensando de nueva cuenta en la campaña del 24, como tú bien mencionas, hay iniciativas ya para cambiar el método de selección de ministras y ministros de la Corte de tal manera que sean electos por el voto popular. Esto es un despropósito. Pero además, perdón, ¿no? déjame interrumpirte. El hecho de decir querer obradorizar a la Corte me parece ya grave de entrada. Y ahora, y permíteme que le juegue al abogado del diablo, y una disculpa por utilizar tu profesión, pero ¿tú ves a Norma Lucía Piña Hernández con alguna ideología partidista o es en realidad una juez, independiente? No, a ver, mira, yo te diría, creo que hay maneras objetivas, Jesús, de revisar las decisiones, argumentos y votos de Norma Piña durante todo el tiempo que estaba en la Corte, y yo estoy convencido que es, junto con Javier Lainez y algunos otros integrantes, la ministra más independiente que tiene, o una de las más independientes que tiene la Corte. Es alguien que viene de la carrera judicial, que antes de ser abogada fue maestra normalista, no viene ni de cerca de un contexto de privilegio, es alguien que ha ido subiendo en la carrera judicial a base del esfuerzo. Entonces, si yo francamente no veo para nada, digamos, decisiones en contra de la Constitución y la ley que busquen afectar a Morena. Yo lo que sí veo es pues decisiones que se toman en serio el marco constitucional y que al presidente de la República no le gusta. Por eso recurren a lo que tú dices y que es grave, o sea, es decir vamos a obradorizar la Suprema Corte de Justicia, pues déjame ponerlo así, es un llamado abierto a capturar políticamente a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, esto es como si déjame ponerlo así, los equipos de fútbol dijeran, oye, no nos gustan los árbitros, ¿por qué? Pues porque están siendo imparciales, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora vamos a elegir a los árbitros del fútbol de otra manera. ¿Cómo? Pues que sean las aficiones los que elijan a los árbitros. Caray, pues ¿cuál sería el resultado? Que las aficiones más grandes serían aquellas que podrían imponer a sus árbitros. Lo que hacía el América constantemente, Televisa con los árbitros, ¿no? Y ese es el problema, cuando los árbitros le empiezan a responder a ciertos actores por lealtades que se generan al margen de lo que dicen las reglas, quien pierde es el juego, quien pierde es el fútbol. Bueno, pues lo mismo pasa en la democracia, cuando los árbitros constitucionales empiezan a decidir a favor del gobierno, porque el gobierno los puso, porque el gobierno les dio los votos para llegar ahí, o porque están amenazados por parte del gobierno, quien pierde es la democracia y pierde el sistema constitucional, porque nos quedamos sin ese árbitro imparcial que está ahí para marcar las faltas cuando hay faltas, para marcar los fueras de juego cuando hay fuera de juego, para marcar los penales cuando hay que marcar los penales, y que tiene que sacar las tarjetas cuando hay que sacarlas, ¿no? Digamos, de ese tamaño es el cinismo de esta declaración que tú muy bien refieres, de decir, vamos a obradorizar la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la propuesta de que los 13 magistrados sean elegidos por el pueblo sabio, ¿qué tan peligroso, arriesgado es el desconocimiento constitucional y del papel que tienen que tener estos jueces y magistrados para representarnos si llegase a ocurrir así? ¿Cuáles serían las consecuencias? A ver, yo creo que sería una pérdida brutal de imparcialidad y de independencia. Prácticamente ninguna democracia constitucional, Jesús, elige por voto popular a su máximo tribunal. Yo te pondría dos ejemplos. Bolivia es un extraordinario ejemplo, ¿no?, del fracaso de este tipo de modelos. Son elecciones donde la gente participa muy poco, donde la gente ni siquiera sabe por qué está votando, donde llegan personas que no tienen ni la capacidad técnica ni la independencia judicial para tener las decisiones. Entonces, si queremos ejemplos del contexto latinoamericano, ahí está Bolivia. Y el otro ejemplo, ¿no?, que conoces bien, Jesús, pues es el de Estados Unidos. En Estados Unidos la Judicatura Federal no se elige por voto popular. A nivel local sí hay elecciones, digamos, partidistas para cierto tipo de cargos de jueces y de fiscales, pero la verdad es que lo que han hecho los estados en buena medida es limitar dramáticamente la influencia de los partidos políticos, por ejemplo, en esas elecciones, porque, pues, ¿qué es lo que pasa? Que de repente llegan candidatas y candidatos a ciertos puestos y llegan con programas políticos y no con esa independencia que tendrían que tener. Entonces, yo creo que sí, no es casualidad que si volteamos al mundo, a las democracias consolidadas, es
prácticamente inexistentes los casos en donde el órgano límite, como sería la Corte, es electa por el voto popular. Yo creo que, francamente, es un despropósito, es una pésima receta. Ahora, perdón, pero tenemos 1 minuto y medio, ¿sabes? Los tiempos de los podcasts son limitados, pero sí me gustaría que nos dieras tu opinión respecto a este cuestionamiento. Al presidente López Obrador parece que ya no le alcanza el tiempo, y me refiero a lo que le resta de su sexenio, y ni tiene los votos en el Congreso para lograr este objetivo de obradorizar a la Corte. ¿Nos vamos a quedar simplemente con el petate del muerto y este enfrentamiento constante entre estos dos poderes? Mira, yo creo que sí hay un riesgo real, o sea, yo coincido que no le da el tiempo, pero yo sí creo que hay un riesgo real de que sucedan dos cosas, Jesús. La primera es que nos vayamos a la campaña del 24 con una estrategia abierta y deliberada de descalificación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que eso, en términos de la legitimidad de la Corte y del Poder Judicial, puede ser brutal. Y creo que ese podría ser un costo que tendríamos que pagar. Ya olvídate, durante el sexenio siguiente, creo que ahí, déjame ponerlo así, la legitimidad se va ganando centímetro a centímetro, pero a veces se puede perder kilómetro a kilómetro. Entonces, aguas con ese desgaste del Poder Judicial. Y lo segundo, Jesús, que también no es menor, el presidente dice: yo quiero que en el 24 no solo ganemos la presidencia, sino que nos llevemos la mayoría calificada en las dos cámaras. ¿Para qué? Para que en los últimos días de su mandato él mande iniciativas, entre otras la reforma judicial. ¿Para qué? Para que se apruebe así ya en ese momento donde diríamos el presidente sería un lame duck, o sea, es decir, alguien que ya tiene un sucesor nombrado con poca legitimidad democrática. Creo que eso también políticamente, Jesús, sería una estrategia para imponerle la agenda y las decisiones a la siguiente presidencia, y eso a mí también, la verdad, en términos democráticos, pues es algo que también me preocupa y mucho. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en los comicios nacionales de 2024. Y Javier, te agradecemos mucho estos minutos, esta charla muy enriquecedora aquí en Entre Washington y México. No, hombre, al contrario, Jesús, te mando un abrazo muy fuerte y de verdad un gustazo. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y bueno, como siempre, emulando al Correcaminos, llega Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Como el Correcaminos Bip Bip, así es. Pues vamos a platicar de algunas recomendaciones. A la gente le han estado gustando que le demos varias recomendaciones de películas, no necesariamente de estrenos, así que pues me voy a dar a la tarea de abordar algunos de los temas que han estado pues platicándose aquí sobre la mesa. Y uno de ellos, estaban hablando sobre estos choques que ha tenido el presidente con la Corte, y fíjate, Jesús, que me hizo pensar en una serie. Me voy a decidir, esta es por recomendarles una serie que encuentran en Netflix y que tiene que ver con hasta dónde puede llegar un conato de bronca. La serie se llama Beef, que como tú lo sabrás, en inglés, esta expresión de we got beef, es como traemos bronca, traemos pleito, ¿no? A eso hace referencia. Y todo parte de una situación de lo más convencional. Dos personas están teniendo un mal día y de repente en un estacionamiento, uno de ellos va a salir de su lugar de estacionamiento, el otro se le cruza, se tocan el claxon y como los dos están hasta el copete, pues empiezan a perseguir, pues primero para mentársela, pero eso va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y la serie es una comedia dramática, de un humor muy muy negro, en el cual vamos a ir viendo qué es lo que lleva a estos personajes. A lo largo de los episodios vamos a ir viendo qué lleva a estos personajes a engancharse de esa forma, y también a las consecuencias de este pleito. Y de verdad que se la van a pasar muy, 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 muy bien. Es una serie que ha estado dando de qué hablar, la verdad, pero creo que porque todos nos podemos sentir identificados, Jesús, con esto. A todos nos han ganado un lugar de estacionamiento, a todos se nos han cerrado alguna vez en la calle, a todos nos han aventado el carro en la carretera, y hemos querido alcanzar. A todos nos las han rayado en alguna calle manejando.
También, ¿no? También. Entonces, como es muy fácil identificarse con eso y también es muy fácil recordar ese primer impulso, esa primera pulsión que tenemos cuando eso ocurre, de decir, ahorita lo voy a alcanzar y le voy a decir sus cosas, o ahorita lo voy a alcanzar y va a ver, pues bueno, esa serie básicamente lo que hace es llevar esa fantasía al extremo pues más lejano y vale mucho, mucho la pena. Mi querido Gonzalo, ¿y cuál es la otra? Y bueno, esta recomendación se las doy precisamente hablando de estos pleitos que pueden llegar muy lejos. Y la otra es una película que también nos habla de un pleito. La película es vieja, se llama La envidia mata, en inglés se llama Envy, y es sobre precisamente dos personajes que también se meten en tremendo pleito. Uno es interpretado por Ben Stiller y el otro es interpretado por Jack Black. Y lo que ocurre es que son dos personajes que vienen de estratos sociales distintos, y el que es menos afortunado de los dos, que es el personaje que interpreta Jack Black, de repente tiene una idea que parece una tontería. Un spray que al rociar ese spray tú sobre pues la popó de tus perros, esta popó desaparece. Entonces se vuelve obviamente un invento que enloquece al mundo y el tipo se vuelve multimillonario, pero constantemente el vecino, que es el personaje que hace Ben Stiller, se pregunta, bueno, sí, pero ¿a dónde va a parar eso que desapareció? No, obviamente todo esto ocurre dentro de una fantasía en la cual esta neurosis de estar cuestionando como por qué el vecino tiene ciertos logros que el personaje de Ben Stiller no tiene, pues los hace entrar en un constante choque también, en el cual pues van a llevar hasta embarrar hasta las familias, y créeme que es muy muy divertida. ¿Y por qué la saco? Porque precisamente de repente estos choques que se dan entre personajes de la política me recuerdan esto, ¿no? O sea, como muchas veces parte de nuestra naturaleza es esa, la de enfrentarnos, pero también parte de nuestro sistema democrático es ese, tenemos derecho a proponer y a cuestionar esas propuestas, y me parece que esos pleitos sí son sanos. Si quieren ver pleitos que no son sanos, vean Beast, que está en Netflix, o vean La envidia mata, que también la encuentran pues para la renta en algunas de las tiendas de películas digitales. Por eso son esenciales tus recomendaciones aquí en Entre Washington y México. Mi querido Gonzalo, nos escuchamos en el próximo episodio. Claro que sí. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Bueno, ya ni quiero recordarles aquí en Entre Washington y México que si no se ponen a leer, Fernanda Álvarez de Penguin Random House llega con el látigo no solo enredado en la mano, sino ya dispuesto a romper la piel de la espalda a quien no lo haga, aunque se oiga así de esa manera tan cruda, que a veces también hay novelas negras que ella quiere emular con sus acciones, ¿o no, mi querida Fer? Pues de verdad me siento dominatrix. No tanto, Jesús. Con el látigo de mi desprecio, digamos, si quieres, mejor. Porque bueno, en la espalda no tengo tanta violencia. Para apreciarte más, y en esta gran sección, que es lo más importante, es leer, ¿qué nos tienes para esta ocasión? Dejemos a un lado tu látigo. Pues dos novelas, la verdad, duras en distintos aspectos. La primera es de Piedad Bonet y se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? Y digo que es una novela dura porque es un matrimonio que ya llevan muchos años juntos. Ella tiene unos 60 y él unos 70 años. Y nos pone en perspectiva, pues, qué es esto de las relaciones humanas, ¿no? Ella se llama Emilia y él parece que controla todo, entonces un día decide que ya es momento de cambiar la cocina. Entonces, claro, tanto Emilia como la señora que les ayuda, pues se quedan un poco afectadas porque nunca les preguntan a ella, sobre todo a Emilia, si es necesario, si no. Y es ese pequeño detonante el que nos va a hacer ver qué es lo que está pasando con esa pareja, que termina siendo indiferencia, ¿no? Entonces creo que uno sí se plantea al voltear, ¿no?, con esa persona que tienes al lado, pues qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás construyendo y dónde puede acabar, ¿no? Yo no voy a decir mentiras y el marido me cae pésimo, ¿no? El de la novela, por supuesto. Me cae pésimo. No estamos hablando de tu vida personal.
por si hay una ambigüedad ahí sospechosa, el marido de la novela cae fatal, ¿no? Porque te das cuenta justo esa indiferencia, esa frialdad. Ella también, ¿no? Por supuesto, al sentir todo este desafecto, pues también tiene estas armas, ¿no? Que de pronto saca con comentarios, con ignorar al otro. Entonces, claro, es un libro muy corto, pero que esa contundencia en el lenguaje y en esa habilidad también que tiene Piedad Bonet, que si recordarán es esta escritora colombiana, pues no deja de ponerte un espejo que quizá a muchos no nos queda tan lejos, ¿no? Y nos hace replantear pues cómo queremos llegar a viejos con una persona al lado, ¿no? Entonces es una novela fuerte que sí nos espejea, que sí nos hace pensar dónde estamos parados y qué estamos haciendo para cambiar las cosas, ¿no? En nuestra relación, si es necesario cambiarlas o no. Bueno, voy a guardar mi espejito de bolsillo para que nos cuentes cuál es tu segunda recomendación. La segunda, digo que también es una historia fuerte porque en mi lectura fue como un proceso de acercarme, pero me daba miedo y me la alejaba, ¿no? Como una batalla personal con este libro. También no sé si recordarán que les hablé de ella. Ella es Dolores Reyes, es una autora argentina que publicó hace ya, yo creo que 3 años quizás, un libro súper contundente que se llama Come Tierra. Este personaje, Come Tierra, tenía la peculiaridad de comer tierra y poder encontrar estos cuerpos desaparecidos de estas mujeres que fueron robadas de sus tierras o de sus espacios de familia, pues, y podía decir si estaban vivas, muertas, dónde se encontraban. Y esta segunda parte, porque sí es una segunda parte que se llama Miseria, es la historia de este personaje, Miseria, que es la mujer de Walter. Walter es el hermano de Come Tierra y Miseria está embarazada. Entonces tanto Walter como Miseria y Come Tierra viven ahora, se van del campo justo para no tener la tierra cerca y salir adelante con una nueva vida. Viven en un edificio, pero mientras escuchamos la voz de Miseria con este embarazo, ya van a ser el niño, todo lo que les está pasando alrededor, también con una voz de Miseria muy peculiar, muy preocupada, por decirlo así. Tenemos a Come Tierra que está luchando contra estas ganas de volver a comer la tierra, de volver a encontrar y ayudar a los otros, de salvar a Miseria porque intuye que algo en el embarazo puede salir mal. Y este universo se va acercando porque a esta Tina, que trabaja junto con Miseria, ella tiene 2 hijos desaparecidos y ahí digamos que se chocan las manos y dice Tina, va, Come Tierra, si tú me ayudas a encontrar a estos hijos míos, yo ayudo a Miseria para que no entre al hospital y sea yo la partera. Y a raíz de eso se desarrolla un universo también de magia negra, que es contra quienes van a tener que luchar Come Tierra y Miseria para poder hacer, digamos, las cosas bien y que Come Tierra no vea su vida en peligro. Entonces es un libro que me movió mucho, porque claro, uno no quiere dejar de leerlo, pero la propuesta, creo en esta ocasión, la primera, la de Come Tierra, me parece que era una fuerza en el lenguaje, y en este libro de Miseria es una tensión constante en cada uno de los capítulos que vamos leyendo. Entonces por eso era como me acerco pero me alejo en mi proceso de lectura, porque esta tensión sí te traspasa los poros. O sea, no saben, pero la verdad es que tuve pesadillas, ¿no? De pronto alguna noche. Entonces fue un libro muy, ¿cómo les diré? Que pocas veces me pasa, ¿no? Que el libro y el lenguaje y el ambiente, lo que está sucediendo, se meta a mis sueños. Entonces me pareció un libro también muy potente en ese sentido, querido Jesús. Pues mi querida Fer, vamos a tomar los libros y a dejar de lado el espejo y un pedazo de adobe para poder entender perfectamente el por qué tuviste pesadillas. Muchísimas gracias, Fer. A ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México.
Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.